¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 6 de mayo, otro día que el Señor por su gracia nos permite llegar a usted con segmentos impactantes de la Biblia. Hoy seguiremos dando lectura al libro de Ruth, una mujer moabita que halló gracia ante los ojos de un hombre prominente de Israel. Muy interesante está la historia de Ruth. Así que pasemos al Antiguo Testamento, a los capítulos que corresponden al escrutinio bíblico del día. El capítulo 2 y 4 del libro de Ruth al versículo 22. En el Nuevo Testamento, el libro de Juan, el capítulo 4, los versículos 43 al 54. Salmos 105 del 16 al 36. Y Proverbios 14 del 26 al 27 de la Biblia de las Américas. Ruth en el campo de Booz. Y tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Partió pues y fue y espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que fue a la parte del campo que pertenecía a Booz, que era de la familia de Elimelec. Y he aquí que vino Booz de Belén, y dijo a los segadores: El Señor sea con vosotros. Y ellos le respondieron: Que el Señor te bendiga. Entonces Booz dijo a su siervo que estaba a cargo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el siervo a cargo de los segadores respondió y dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de la tierra de Moab. Y ella dijo: Te ruego que me dejes espigar y recoger tras los segadores entre las gavillas. Y vino y ha permanecido desde la mañana hasta ahora, solo se ha sentado en la casa por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, tampoco pases de aquí, sino quédate con mis criadas. Fíjate en el campo donde ellas siegan, y síguelas, pues he ordenado a los siervos que no te molesten. Cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los siervos. Ella bajó su rostro, se postró en tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Y Booz le respondió y dijo: Todo lo que has hecho por tu suegra, después de la muerte de tu esposo, me ha sido informado en detalle, y cómo dejaste a tu padre, a tu madre y tu tierra natal, y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra, y que tu remuneración sea completa de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos, porque me has consolado, y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. Y a la hora de comer, Booz le dijo: Ven acá para que comas del pan, y mojes tu pedazo de pan en el vinagre. Así pues, ella se sentó junto a los segadores, y él le sirvió grano tostado, y ella comió hasta saciarse, y aún le sobró. Cuando ella se levantó para espigar, Booz ordenó a sus siervos diciendo: Dejadle espigar aún entre las gavillas, y no la avergoncéis. También sacaréis a propósito para ella un poco de grano de los manojos, y lo dejaréis para que ella lo recoja, y no la reprendáis. Y ella espigó en el campo hasta el anochecer, y desgranó lo que había espigado, y fue como un efa de cebada. Y lo tomó y fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido, y sacó también
lo que le había sobrado después de haberse saciado, y se lo dio a Noemí. Entonces su suegra le dijo: ¿Dónde espigaste y dónde trabajaste hoy? Bendito sea aquel que se fijó en ti. Y ella informó a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el hombre con el que trabajé hoy se llama Booz. Y Noemí dijo a su nuera: sea él bendito del Señor, porque no ha rehusado su bondad ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo también Noemí: el hombre es nuestro pariente, es uno de nuestros parientes más cercanos. Entonces Ruth la moabita dijo: además, él me dijo: debes estar cerca de mis siervos hasta que hayan terminado toda mi cosecha. Y Noemí dijo a Ruth su nuera: es bueno, hija mía, que salgas con sus criadas, no sea que en otro campo te maltraten. Y ella se quedó cerca de las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la cosecha de cebada y de trigo, y vivía con su suegra. Después su suegra Noemí le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Lávate pues, úngete y ponte tu mejor vestido, y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta. Irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Y ella le respondió: todo lo que me dices haré. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón de grano. Y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a medianoche el hombre se asustó, se volvió, y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies. Y él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: soy Ruth, tu sierva. Extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Entonces él dijo: bendita seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche, y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces yo te redimiré. Vive el Señor, acuéstate hasta la mañana. Y ella se acostó a sus pies hasta la mañana, y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otra. Y él dijo: que no se sepa que ha venido mujer a la era. Dijo además: dame el manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó, y él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta dijo: ¿cómo te fue, hija mía? Y le contó todo lo que el hombre había hecho por ella. Y dijo: me dio estas 6 medidas de cebada, pues dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque el hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy. Y Booz subió a la puerta y allí se sentó. Y he aquí que el pariente más cercano de quien Booz había hablado iba pasando, y le dijo: tú, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Y Booz tomó 10 hombres de los ancianos de la ciudad y les dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Entonces dijo al pariente más cercano: Noemí,
que volvió de la tierra de Moab, tiene que vender la parte de la tierra que pertenecía a nuestro hermano Elimelec. Y pensé informarte diciéndote, cómprala en presencia de los que están aquí sentados y en presencia de los ancianos de mi pueblo. Si la vas a redimir, redímela, y si no, dímelo para que yo lo sepa, porque no hay otro aparte de ti que la redima, y yo después de ti. Y él dijo, la redimiré. Entonces Booz dijo, el día que compres el campo de manos de Noemí, debes adquirir también a Ruth la Moabita, viuda del difunto, a fin de conservar el nombre del difunto en su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí mismo, no sea que perjudique mi heredad. Redímela para ti, usa tú mi derecho de redención, pues yo no puedo redimirla. Y la costumbre en tiempos pasados en Israel tocante a la redención y el intercambio de tierras para confirmar cualquier asunto era esta. Uno se quitaba la sandalia y se la daba al otro, y esta era la manera de confirmar en Israel. El pariente más cercano dijo a Booz, cómprala para ti, y se quitó la sandalia. Entonces Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy que he comprado de la mano de Noemí todo lo que le pertenecía a Elimelec y todo lo que pertenecía a Kelión y a Malón. Además, he adquirido a Ruth la Moabita, la viuda de Malón, para que sea mi mujer a fin de preservar el nombre del difunto de su heredad, para que el nombre del difunto no sea cortado de sus hermanos, ni del atrio de su lugar de nacimiento. Vosotros sois testigos hoy. Y todo el pueblo que estaba en el atrio y los ancianos dijeron, testigos somos, haga el Señor a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú adquieras riquezas en Efrata y seas célebre en Belén. Además, sea tu casa como la casa de Farés, el que Tamar dio a luz a Judá, por medio de la descendencia que el Señor te dará de esta joven. Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llevó a ella. Y el Señor hizo que concibiera, y ella dio a luz un hijo. Entonces las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin redentor, que su nombre sea célebre en Israel. Sea él también para ti restaurador de tu vida y sustentador de tu vejez, porque tu nuera, que te ama y es de más valor para ti que 7 hijos, le ha dado a luz. Entonces Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo, y fue su nodriza. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Farés. Farés engendró a Hezrón. Hezrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz. Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Continúa la lectura en el libro de Juan, el capítulo 4, versículos 43 al 54, en el Nuevo Testamento. Después de los 2 días salió de allí para Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que a un profeta no se le honra en su propia tierra. Así que cuando llegó a Galilea, los galileos le recibieron, pues habían visto todo lo que hizo en Jerusalén durante la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Entonces vino otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino,
y había allí cierto oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando él oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicaba que bajara y sanara a su hijo, porque estaba al borde de la muerte. Jesús entonces le dijo: si no veis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, baja antes de que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y mientras bajaba, sus siervos le salieron al encuentro y le dijeron que su hijo vivía. Entonces les preguntó a qué hora había empezado a mejorar. Y le respondieron: ayer, a la hora séptima, se le quitó la fiebre. El padre entonces se dio cuenta que fue a la hora que Jesús le dijo: tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Esta fue la segunda señal que Jesús hizo cuando fue de Judea a Galilea. Salmo 105, del 16 al 36. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies, él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó, el soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya, y a sus ancianos enseñara sabiduría. También Israel entró en Egipto, así peregrinó Jacob en la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. Tomó el corazón de ellos para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo, y a Aarón a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos, y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, y ellos no se rebelaron contra sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre, e hizo morir sus peces, pululó su tierra de ranas hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló, y vinieron enjambres de moscas y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia, y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras, y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló, y vinieron langostas y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país, y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor. Proverbios 14, del 26 al 27. En el temor del Señor hay confianza segura, y a los hijos dará refugio. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Mis hermanos, no importa qué tan lejos hayamos corrido de Dios, Él está tan cerca como una oración de usted. Busque al Señor, ahora que puede ser hallado. Les habló Manuel. Oremos para que la presencia de Dios y su Hijo Jesucristo siempre esté con nosotros y que nos proteja del enemigo. Escuche la Biblia Diaria es una producción de Brazos Wood Ministries en Houston, Texas. Gracias y que el Señor de Gloria le bendiga.